Me llamo Ana, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo salvé la casa donde mi madre me crió. Ana, la cena está lista. La voz de mi madre resonaba por las escaleras de nuestra vieja casa victoriana. Ese es uno de mis últimos recuerdos felices con ella, antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. La casa había estado en la familia de mi madre por 3 generaciones. Mi abuela solía contarme historias sobre cómo cada generación había añadido algo especial: el jardín de rosas, la biblioteca del segundo piso, el invernadero. Era más que una casa, era nuestro legado familiar. Después de que mamá murió, papá y yo seguimos viviendo allí. Yo acababa de empezar mi carrera como abogada, y él se perdió en su dolor. O eso creí. Ana, tenemos que hablar, me dijo papá una noche, hace 1 año. Conocí a alguien. Victoria era 20 años más joven que él, una asesora de bienes raíces que había conocido en un crucero. Se casaron 3 meses después. Esta casa es tan anticuada, se quejaba Victoria constantemente. Necesita una renovación completa. O mejor aún, deberíamos venderla y comprar algo más moderno. Cada vez que sugería vender la casa, yo sentía que traicionaba la memoria de mi madre. Pero papá empezó a asentir a todo lo que Victoria decía. Lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para este momento. Durante los últimos 5 años, había estado trabajando en un plan. Señorita Martínez. El notario me había llamado justo después de la muerte de mi madre. Su madre dejó instrucciones muy específicas sobre la casa. Resultó que mi madre, siempre previsora, había establecido un fideicomiso secreto. La casa pasaría a mi nombre cuando cumpliera 28 años, o antes si mi padre intentaba venderla. Es una estructura legal bastante ingeniosa, explicó el notario. Su madre quería asegurarse de que la casa permaneciera en la familia. Durante 5 años, mantuve el secreto. Pagué los impuestos a través del fideicomiso, mantuve al día todos los documentos legales, y esperé. Hasta que esta mañana. Ana. Victoria entró en mi habitación sin tocar. Tu padre y yo hemos tomado una decisión. La casa se vende la próxima semana. Me senté en mi cama, manteniendo la calma. ¿Oh? ¿Y a dónde se supone que voy a vivir? Bueno, querida, sonrió con falsa dulzura, eres una adulta. Seguramente puedes encontrar tu propio lugar. Además, necesitamos el dinero para remodelar nuestra nueva casa en los suburbios. Nuestra nueva casa. Oh, sí. Ya firmamos el contrato. Es perfecta, moderna, con una piscina y... Victoria, interrumpí suavemente, ¿dónde está papá? En su estudio, firmando los papeles con el agente inmobiliario. ¿Por qué? Me levanté tranquilamente. Creo que deberíamos tener una reunión familiar. No hay nada que discutir, espetó, perdiendo su falsa amabilidad. La decisión está tomada. Tu padre ya firmó el poder notarial a mi nombre para manejar la venta. Poder notarial. Sonreí. Interesante. Bajé las escaleras hacia el estudio, con Victoria siguiéndome de cerca. Papá estaba allí, efectivamente, con un hombre trajeado que reconocí como el socio de Victoria en su agencia inmobiliaria. Ana. Papá parecía sorprendido. Estábamos por llamarte. Verás, Victoria encontró un comprador maravilloso para la casa y... Papá, interrumpí suavemente, antes de que sigas, hay algo que necesitas saber. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Señor Ramírez? Sí, soy Ana Martínez. ¿Podría venir ahora? Es sobre los documentos que discutimos. Sí, es urgente. Victoria entrecerró los ojos. ¿Quién es el señor Ramírez? Mi notario, respondí tranquilamente. Llegará en unos minutos con algunos documentos interesantes. No necesitamos otro notario. Victoria casi gritó. Ya tenemos los papeles listos. Oh, confía en mí, sonreí, van a querer ver estos documentos. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi madre, el que Victoria había intentado tirar 3 veces, y esperé. Las próximas horas iban a ser muy interesantes. Por cierto, Victoria, añadí mientras ella se paseaba nerviosamente por el estudio, ¿sabías que falsificar un poder notarial es un delito grave en este estado? El color abandonó su rostro, y supe que había dado en el clavo. El timbre sonó, y con él,
comenzó el verdadero drama. El señor Ramírez entró al estudio con un maletín de cuero gastado. Era el mismo notario que había conocido hace 5 años, cuando mi madre murió. Señorita Martínez, saludó formalmente, como si nunca nos hubiéramos visto. Estos son los interesados en la propiedad. Somos los dueños, interrumpió Victoria. Ya tenemos un comprador y... Disculpe, el señor Ramírez levantó una mano. ¿Y usted es? Victoria Mendoza de Martínez, la esposa del dueño. Interesante, murmuró el notario, abriendo su maletín. Porque según mis registros. Esto es ridículo. El socio de Victoria, un hombre llamado Marco, se puso de pie. Ya tenemos los documentos en orden. El señor Martínez me dio un poder notarial firmado por... ¿Por quién?, pregunté suavemente. ¿Por mi padre? ¿O por Victoria pretendiendo ser mi padre? La habitación quedó en silencio. Mi padre, que había estado inusualmente callado, me miró con confusión. Ana, ¿de qué estás hablando? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Victoria. Marco, solo falsifica la firma. Roberto nunca revisa los documentos legales de todos modos. Con el poder notarial, podemos vender la casa rápidamente y dividir la comisión extra. El rostro de mi padre se transformó. Victoria, ¿qué hiciste? Roberto, no es lo que parece. Victoria se acercó a él, pero él retrocedió. Señor Martínez, intervino el señor Ramírez, hay algo más que necesita ver. De su maletín sacó un sobresellado. Este documento fue dejado por su difunta esposa, Elena Martínez, con instrucciones específicas de abrirlo si alguien intentaba vender la propiedad. Victoria intentó arrebatar el sobre, pero me interpuse. Siéntate, Victoria, ordené. Esto te va a interesar. El señor Ramírez abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querido Roberto, si estás escuchando esto, significa que alguien está intentando vender nuestra casa. Conociendo a los buitres inmobiliarios que rodean el vecindario, sabía que este día llegaría. Lo que no saben es que esta casa nunca estuvo a tu nombre. Cuando nos casamos, acordamos que la casa permanecería en mi familia. Los documentos que firmaste en ese entonces no eran de propiedad compartida, sino de usufructo. La verdadera propietaria es nuestra hija, Ana, a través de un fideicomiso que establecí antes de morir. Esto es imposible, gritó Victoria. Roberto, diles que es mentira. Mi padre estaba pálido. Elena siempre fue la que manejaba los documentos legales, yo solo firmaba. Exactamente, dije. Mamá sabía que eras demasiado confiado con los papeles. Por eso se aseguró de proteger nuestro legado familiar. Marco, el socio de Victoria, comenzó a recoger sus documentos silenciosamente. ¿A dónde crees que vas?, pregunté. La policía querrá ver esos documentos falsificados. No puedes probar nada, gritó Victoria. No. Sonreí. ¿Qué tal las cámaras de seguridad que instalé hace 6 meses? Tengo grabado cada momento en que tú y Marco planearon esto en mi casa. Victoria se derrumbó en una silla, su fachada de confianza completamente destruida. Roberto, suplicó, todo lo hice por nosotros. Esta casa es demasiado grande, demasiado antigua. Por nosotros. Mi padre finalmente encontró su voz. Falsificar mi firma es por nosotros. El señor Ramírez carraspeó. Hay más documentos que necesitan ver. Sacó otro conjunto de papeles. Estos son los registros de las cuentas bancarias asociadas con la señora Victoria Mendoza. Creo que encontrará interesante ver cómo ha estado manejando sus finanzas, señor Martínez. Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba del shock a la ira. ¿Transferencias a una cuenta en las Islas Caimán? ¿Préstamos a mi nombre? Victoria, ¿qué has hecho? Señor Martínez, intervine, sugiero que llame a su banco inmediatamente. Y tal vez a un abogado de divorcios. Victoria se levantó de un salto. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. También tienes el derecho a permanecer en silencio, dije, mientras se escuchaban sirenas acercándose. Ah, y esa debe ser la policía llegando. Marco intentó escapar por la puerta trasera, pero mi último as bajo la manga estaba esperando allí. ¿Vas a algún lado, Marco?, preguntó mi amiga Diana,
detective de la policía financiera, bloqueando su salida. Tenemos mucho de qué hablar sobre tus actividades inmobiliarias recientes. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía tomó declaraciones mientras Victoria y Marco eran escoltados fuera de la casa, esposados y despojados de su falsa dignidad. Señorita Martínez, dijo Diana mientras cerraba su libreta, encontramos algo más en la computadora de Marco. Parece que no son las únicas víctimas. Me mostró una lista de propiedades. Todas casas antiguas, todas vendidas muy por debajo de su valor de mercado, todas involucrando adultos mayores o viudos vulnerables. Han estado haciendo esto durante años, explicó Diana. Encuentran personas en situación vulnerable, las manipulan para vender sus propiedades, y luego las revenden por el triple del precio. Mi padre, sentado en el sillón de mamá, parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Ana dijo con voz quebrada, yo, lo siento tanto. Debí haber visto las señales. Me senté junto a él, tomando su mano. También lo siento, papá. Siento no haberte dicho antes sobre el fideicomiso de mamá. Pero ella. Tu madre siempre fue la inteligente, sonrió tristemente. Sabía que algo así podría pasar. Me conocía mejor que yo mismo. El señor Ramírez se aclaró la garganta. Hay una carta más, dijo, sacando un sobre amarillento. Elena me pidió que se la entregara si llegábamos a este momento. Papá abrió el sobre con manos temblorosas. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que intentaste vender nuestra casa. No te culpo. Sé lo perdido que puedes estar sin mí, lo vulnerable que puedes ser ante personas que no tienen tus mejores intereses en mente. Esta casa es más que ladrillos y mortero. Es el lugar donde criamos a nuestra Ana, donde compartimos risas y lágrimas, donde construimos nuestra vida juntos. No la protegí por desconfianza hacia ti, sino por amor a nuestra familia. Ana tiene ahora la responsabilidad de mantener vivo nuestro legado. Confío en que ella tomará las decisiones correctas, como siempre lo ha hecho. Y Roberto, mi amor, está bien seguir adelante. Pero hazlo con el corazón, no con la cartera. Nuestra hija te necesita fuerte y presente. Con amor eterno, Elena. Las lágrimas corrían por el rostro de mi padre. Me abrazó fuerte, como no lo había hecho desde la muerte de mamá. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, susurró. Las semanas siguientes trajeron muchos cambios. Victoria y Marco enfrentaron múltiples cargos por fraude y falsificación. La investigación reveló una red de estafas inmobiliarias que se extendía por toda la ciudad. Papá inició terapia, finalmente procesando el duelo que había estado evitando durante años. Poco a poco, comenzó a recuperar su antigua personalidad, el padre cariñoso y atento que recordaba de mi infancia. La casa, nuestra casa, experimentó su propia transformación. No la renovación moderna que Victoria había planeado, sino una restauración respetuosa que honraba su historia mientras la preparaba para el futuro. ¿Qué vas a hacer con tanto espacio?, preguntó papá un día, mientras plantábamos nuevas rosas en el jardín, junto a las que mi madre había cultivado. Tengo planes, sonreí. ¿Recuerdas cómo mamá siempre quería convertir el ala este en un refugio para mujeres en situación vulnerable? Sus ojos se iluminaron. El proyecto del que siempre hablaba. La Fundación Elena Martínez, asentí. Un lugar donde las mujeres puedan encontrar apoyo legal y emocional. Donde puedan aprender a protegerse de personas como Victoria. Diana, que se había convertido en una amiga cercana, nos ayudó a establecer contactos con organizaciones de apoyo. El señor Ramírez ofreció sus servicios legales pro bono. 6 meses después de aquel día dramático, inauguramos la fundación. En la ceremonia de apertura, mientras veía a las primeras residentes recorrer los pasillos donde una vez jugué, sentí la presencia de mamá más fuerte que nunca. Papá, de pie a mi lado, apretó mi mano. Elena siempre supo que harías algo extraordinario con su legado. Nuestro legado, corregí. Esta casa siempre será el hogar de los Martínez. Solo que ahora, nuestra familia es un poco más grande. En mi oficina, que una vez fue la biblioteca de mamá, colgué 2 fotografías. Una de ella en el jardín de rosas, sonriendo a la cámara. Y otra del día de la inauguración, con papá y yo cortando la cinta roja. Entre ambas fotos, en un marco elegante, coloqué una cita que mamá solía decir: un hogar no es solo un lugar para vivir,
Es un lugar para crecer, amar y servir. Victoria y Marco fueron condenados a prisión. Las otras familias que habían estafado comenzaron a recuperar sus propiedades. Y nuestra casa, la casa que mi madre protegió tan sabiamente, se convirtió en un faro de esperanza para otros. A veces, cuando trabajo hasta tarde en la biblioteca, juro que puedo oler el perfume de rosas de mamá. Y sé, en lo más profundo de mi corazón, que ella está sonriendo. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.